Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Así es que vamos hoy a declarar nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a hablar que todo lo que Dios permite, todo está bajo control. Y hoy hablaremos sobre cómo restaurar los muros de la Nueva Jerusalén. Pero para restaurar los muros de la Nueva Jerusalén es necesario, por decisión propia, tomar la decisión de levantarnos y actuar. Amén. Siempre les he dicho, bendito Dios por aquellos consiervos que predican la palabra de salvación, que se encuentra en cielo nuevo. Bendito Dios. Y también todos los que hablan de la salvación. Pero nuestro llamado o la visión de esta iglesia es que a los que ya aceptaron a Jesucristo les demos la oportunidad de conocer cómo crecer espiritualmente. Y el crecer espiritualmente me lleva a tener o a llegar a ser la esposa del Cordero. No todos los que son arrebatados serán la esposa del Cordero. Amén. Vamos. Entonces, si me apoya. Libro de Números 9, capítulo 15 en adelante. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Vamos rapidito. Así era continuamente. La nube lo cubría y de noche aparecía de fuego. Verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, diga, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Y al mandato de Jehová acampaban. Ese pueblo de Israel no avanzaba o no se estancaba si no era por el mandato de Dios. Lo que Dios decía, eso hacían. Entonces dice: y todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Verso 19. Y cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. ¿Qué representa la nube? A través de el Espíritu Santo de Dios. Amén. Recuerden, nuevo pacto, tipo sombra o figura de lo que hoy vivimos. Entonces la nube representa al Espíritu de Dios, que era quien los guiaba, los orientaba, caminaba. Y entonces al mandato de Jehová, por guianza del Espíritu Santo, el pueblo avanzaba, el pueblo caminaba. Y cuando el Espíritu Santo le decía: es hora de descansar, descansaba. Al mandato de Jehová. Vamos. Y entonces, verso 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían.
o si 2 días, o 1 mes, o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová, verso 23, acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿quién iba conduciendo al pueblo de Israel? El Espíritu Santo, hoy en día, representado en ese momento por una nube de día y una columna de fuego de noche. Recuerden que Dios es fuego y Dios es fuego y Dios es hielo. Amén. Vamos. Entonces, no era al azar que el pueblo de Israel caminaba. No era cuando a ellos se les antojaba. Era cuando Dios daba la orden, el pueblo de Dios avanzaba. ¿Estamos claros? ¿Quiénes son pueblo de Dios en esta iglesia? Amén. Todos somos pueblo de Dios. Entonces, al mandato de Dios avanzaremos y al mandato de Dios descansaremos. ¿Estamos bien? Entonces, todo era al mandato de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre el control. Diga, Dios siempre tiene el control. Dios no ha perdido el control de tu situación. Dios no ha perdido el control de tu circunstancia. Dios siempre tiene el control. Amén. Entonces, vamos a número 10, capítulo 33. ¿Qué significa esto? Que hay un tiempo para avanzar y hay un tiempo para... Cuando el pueblo de Dios avanzaba, ganaba terreno terrenal. Pero cuando el pueblo de Dios descansaba o se estancaba, lo que Dios quería era ganar terreno, pero en el ámbito espiritual, dentro de ellos. ¿Vamos? Ok. Números capítulo 10, verso 33 dice: y esto es cuando después de que Dios dio la ley en el monte Sinaí, ellos parten, y dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. ¿Qué podemos interpretar? Que Dios no les dio descanso, que caminaron por 3 días y 3 noches sin parar, a paso de Dios. Amén. Verso 34: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Vamos. Pero el verso 33 es el clave para la introducción que estoy haciendo. Y dice: y cuando ella se detenía, ¿quién se detenía? La nube, el Espíritu de Dios. Y cuando ellos se detenían, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Cuando el pueblo se detenía, Moisés decía: vuelve. Dios decía: vuelve, oh Jehová. Y la palabra vuelve es la misma palabra que encontramos en el libro del Salmo, capítulo 23, cuando dice confortar. Y es la misma palabra en hebreo chuv. Y la palabra chuv significa volver, regresar. Y esa la hemos estudiado. También significa arrepentirse, significa volverse a Dios. También significa retroceder derrotado, volver atrás. Pero me quedo con esto: significa reparar, refrescar o restaurar. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando el pueblo de Israel se estancaba, Dios lo que decía a través de Moisés, le decía al pueblo: pueblo de Dios, ustedes han murmurado, ustedes se han quejado, ustedes hacen lo que quieren, aman a otros dioses, regresen, arrepiéntanse, refrésquense, tómense un refrigerio, vuelvan y regresen al camino de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Necesitamos ser compuestos por dentro, porque en el tiempo que estamos estáticos, que no podíamos
avanzar, es porque Dios está trabajando por dentro. Y lo que Dios nos dice es: arrepiéntete, vuelve atrás, refréscate, regresa a los caminos de Dios. Y entonces, cuando el pueblo de Israel dijo que 40 años iba a estar en el desierto, no fue más tiempo que 40 años. Cuando Dios le dijo a Moisés: sube al monte de Sinaí por 40 días, no estuvo más de 40 días. ¿Voy entendiendo esto? ¿Van entendiendo esto? Entonces, Dios dijo al pueblo de Israel, y aquí entro. Dios dijo al pueblo de Israel: por 70 años ustedes estarán cautivos por los caldeos. Serán cautivos, irán cautivos, los sacaré de Israel. Pero pasado ese tiempo de 70 años, el pueblo de Israel iba a regresar a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles en este momento? ¿Por qué la nube se paraba? Para trabajar en nosotros. Dios quiere que nosotros, el camino de la Nueva Jerusalén, no se tarde 40 años, no se tarde 70 años, no se tarde cantidad de tiempo. ¿Por qué nos tardamos ese tiempo? En llegar a conquistar la tierra prometida, en llegar a conquistar lo que Dios ha dicho que nos ha dado. Nosotros mismos demandamos este tiempo a causa de nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestra desobediencia. Y entonces nos alejamos de Dios. Y entonces dice Dios: no, yo con un pecador tengo que purificarlo. Y entonces tengo que hacer un estacionamiento para que él se arrepienta, para que él vuelva a los caminos de Dios. Y entonces emprendemos el camino de regreso a la Nueva Jerusalén. No era antojadizo que Dios establecía esos tiempos. El propósito de Dios siempre ha sido el mismo desde que Dios sacó a Adán desde el huerto del Edén, o antes de eso, desde que estábamos en la eternidad pasada. ¿Cuál es el propósito por el cual no vino a tener grandes beneficios terrenales? Usted a esta tierra no vino a ser un gran empresario. Usted a esta tierra no vino con ese propósito. Ojo, eso no es malo, eso son añadiduras que Dios va a ir dando. El único propósito que la iglesia hoy debe entender y debe tener claro, que mi propósito es llegar a la tierra prometida, es regresar a la casa del Padre, es regresar a la Nueva Jerusalén, es avanzar sin detenerme. Entonces, dentro del propósito de Dios está que el Espíritu Santo nos va a agarrar de la mano, nos va a guiar para llegar a la Nueva Jerusalén. Ahora bien, ¿qué es lo que va a parar mi destino o mi caminar para llegar a la Nueva Jerusalén? Nuestros pecados, nuestras malas decisiones, nuestras malas elecciones. Entonces, Dios pone como un tipo sombra o figura eso que el pueblo de Israel pasó, porque nosotros somos la Israel espiritual, nosotros somos la Jerusalén espiritual, nosotros somos la esposa que está siendo preparada para ser la esposa del Cordero, somos la novia. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Nada sucede sin que Dios no tenga el control. Lo que a ti te está pasando, Dios tiene el control. Lo que a ti te está pasando, Dios tiene el control. Solo que cuando estamos parados y miramos que no avanzamos y miramos que estoy atascado y digo: yo quiero crecer más, pero no puedo. Ojo, es porque la nube está estancada, porque hay algo que tenemos que entregar. ¿Vamos bien? Ok, entonces, y este sistema o misterio es tan maravilloso porque Dios tiene el control aún de nuestras malas elecciones, de nuestras malas decisiones. O sea, qué bonito, ¿no? O sea, Dios como pecador me ama. No es que ama el pecado, sino que ama al pecador, ¿verdad? Entonces, Dios gobierna nuestra vida. Entonces, hay un tiempo para pasar los procesos, ya que son necesarios. Pero estos procesos siempre son
por causa de nuestras decisiones o nuestras elecciones. No hay otra forma, ya sea por uno o por otro. Pero Dios, de nuestra imperfección, hace una perfección. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. De mi imperfección saca algo perfecto. ¿Vamos bien? Entonces, Dios siempre velará y está interesado por cumplir el propósito en nosotros, su propósito en nosotros, no mi propósito, porque puede ser que mi propósito sea diferente al propósito de Dios. Entonces muchas veces oramos, Dios dame, Dios te pido, Dios ayúdame, Dios esto, y entonces Dios no lo va a dar porque no es el propósito de Dios para su vida. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a estudiar cómo Nehemías lidió con todo y logró avanzar. Amén. Repito hasta este punto. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su meta? Su meta para lo que predicamos en esta iglesia no solo es ser salvo. No solo es confesar a Jesucristo como mi Salvador y creer en Él. No, es conocerle. Y la forma de conocerle es crecer en su estatura, crecer en tener su esencia, su naturaleza, su carácter, su propósito. Vamos, entonces, en cada proceso, amada iglesia, que usted está pasando, usted tiene que ser fiel, no murmurar. Y en cada proceso que usted esté pasando, debe impulsarlo a buscar más de Dios. Porque hoy los procesos, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios, culpando y señalando a Dios por nuestras decisiones. Entonces, Dios siempre tiene el control y le tengo una buena noticia. Le tengo una buena noticia. Dios le tiene tiempo final a su proceso. ¿Cuántos quieren ese tiempo final de su proceso? Amén. ¿O quieren seguir en los procesos? Son ricos, ¿verdad, doctor? Entonces, por eso es tiempo de levantarnos. Tiempo de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y esa es una decisión propia. Ya no es una decisión que le corresponde a Dios. Es una elección mía. Regresar. La palabra chuv, la palabra arrepentirme, la palabra refrescarme, la palabra restaurar, la palabra volver a empezar. Amén. Vamos entonces al libro de Nehemías. Y antes de entrar al libro de Nehemías, ¿qué significa Nehemías? Nehemías significa consuelo de Jehová, consuelo de Jah. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Entonces Nehemías es una figura del Espíritu Santo, y eso lo pueden ver en el diccionario Strong. Todo lo que aquí decimos desde este altar tiene fundamento bíblico. Amén. No es que me estoy inventando las palabras, ¿verdad? Pero voy a avanzar porque apenas voy a empezar a hablar de Nehemías. Entonces recuerde, Nehemías, ¿qué significa? Consuelo de Jah, o sea, consuelo de Jehová, consuelo del Salvador, consuelo del Señor. Ustedes han visto que en algunas Biblias aparece la palabra Jah. La palabra Jah es Salvador, es Señor, es Dios, ¿verdad? Vamos a Nehemías capítulo 1, verso 1. Vamos a Nehemías capítulo 1, verso 1. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Ahora bien, ¿cuánto tiempo era lo que le habían profetizado que el pueblo de Israel iba a ir cautivo por los caldeos? 70 años. 70 años.
Pero entonces había llegado el tiempo de que esos 70 años terminaran. ¿Estamos? ¿Por qué el pueblo de Jerusalén o de Israel fue cautivo? Por desobediencia, por desordenado, por no obedecer la voz de Dios. ¿Por qué por qué nos va mal en nuestra vida? Por desordenados, por desobedientes. Vamos. Y entonces verso 3 dijo, ¿dónde estaba Nehemías? Nehemías era el copero del rey. Nehemías estaba en Babilonia. Nehemías estaba en una situación cómoda, estaba en el palacio del rey, tenía acceso al rey. ¿Cómo está el Espíritu Santo de Dios o cómo estaba el Espíritu Santo de Dios en la eternidad? En la casa del rey, en el palacio del rey. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces dice, y él preguntó por la Jerusalén, por su pueblo. Dios ahorita está preguntando por ti. Dios ahorita está preguntando por mí. Dios ahorita está preguntando por la iglesia. ¿Qué hay del remanente que yo escogí? Y entonces vino Nehemías y dijo, y preguntó dónde estaban los varones. Verso 3 dijo, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo estaba el muro? Derribado, avergonzado. La palabra afrenta y es avergonzador. Hace 2 o 3 domingos prediqué sobre esta palabra, que es el avergonzador, quien te avergüenza. Entonces, el pueblo estaba siendo avergonzado, siendo acusado. Y dice, y sus puertas quemadas de fuego. Y entonces vino Nehemías en el verso 4. Le llega la noticia de que las puertas, los muros de Jerusalén están derribados. ¿Dónde está la nueva Jerusalén? ¿O dónde está la Jerusalén? En el lugar santísimo, en el tope, en la cabeza del Hijo, hacia donde nosotros tenemos que llegar. Verso 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté, dice Nehemías, y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué hizo Nehemías? Padre, y no es tu pueblo, y mira cómo lo tienes, avergonzado. ¿Dijo eso Nehemías? No, simplemente dijo, voy a ayunar y voy a orar al Dios de mis cielos. Entonces Nehemías no estaba enojado con Dios, no se peleaba con Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? No. Entonces Nehemías tomó la actitud de humillarse delante de Dios, sin soberbia. Es que me está pasando esto a mí, si yo ni lo merezco, si mire lo que yo soy, miren esto, miren lo otro. Soberbia, altivez, leviatán por dentro. Y entonces vino Nehemías y se humilló. Y miren lo que dijo Nehemías, verso 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hay un Dios de pacto que guarda el pacto contigo. Y dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. ¿Qué impulsó Nehemías? Tal vez solo oraba en la mañana. Y entonces dijo, la situación está difícil. Entonces hoy voy a orar de día y voy a orar de noche. Esto es tremendo. Y dice, por los hijos de Israel, tus siervos. Pero mira esta parte. Y dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cuál fue la actitud de Nehemías? Reconocer su condición de pecador,
Reconocer que había actuado mal, reconocer que había dicho mal, reconocer que había pensado mal, reconocer que en él había pecado. Y entonces dice, verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, no hemos guardado los estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hay una palabra de Dios que dice que para que seas bendecido tienes que cumplir la palabra de Dios. Estatutos, mandatos, preceptos. Ahora bien, aún desobedeciendo sus preceptos, estatutos, mandatos, su palabra, creemos y queremos que Dios nos bendice. Y entonces Nehemías dice, no hemos guardado tu palabra, la que nos diste en el monte Sinaí. Me ha valido 0 a la izquierda, no me interesa. Y entonces Nehemías pide perdón. Y dice, verso 8, y dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Es que me encanta, porque Nehemías con inteligencia dice, me reconozco que soy pecador, pero Dios, quiero recordarte el pacto que hiciste a Moisés. Hay un pacto que Dios hizo contigo. Hay un trato que Dios hizo contigo. Hay una palabra que Dios te dio. Hay algo que Dios estableció. Pero por tus errores, por mis errores, no hemos avanzado. Hemos estado estancados. Y entonces vino Nehemías y dijo, es hoy que tengo que arrepentirme. Y le dice Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Ese fue el pacto que le dijo Moisés. Moisés le dijo, mira, si tu pueblo, ese pueblo rebelde, peca, yo los voy a dispersar. Pero en el verso 9 dice, pero si os volviereis. Y la palabra volviereis, ¿qué significa? Arrepentirse. Pero si os arrepintiereis a mí y guardareis mis mandatos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No importa lo que hayas hecho, no importa dónde te tenga Satanás, allá en el fin del mundo, donde sea que Dios te tiene, hoy Dios te dice, hay un pacto que yo hice con mi iglesia y el único propósito es que se arrepientan, que vuelvan, que regresen, y cuando se arrepienten, entonces yo los haré regresar, no importa de la condición en que los tenga Satanás. Qué tremendo. ¿Por qué está diciendo esto Dios? Porque Satanás no tiene autoridad sobre mi persona. Por más que me ande buscando, por más que me ande pidiendo, por más que me ha escogido para hacerme triturar, para avergonzarme, para desnudarme, hablo en términos general, por más que Dios, el enemigo te ha escogido, lo único que Dios te dice hoy, reconoce, arrepiéntete, porque Dios tiene más poder que Satanás. Y entonces no importa lo que Satanás dice, lo importa es lo que Dios dice para tu vida. ¿Estamos entendiendo? Satanás va a decir, lo quiero, tráiganmelo, dénmelo, lo voy a hacer papilla, lo voy a hacer que no avance. Pero no es lo que Satanás quiere, es lo que Dios quiere. Y esa es la gran diferencia para aquellos que creemos que Cristo es nuestro Señor. Entonces dice, verso 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Para qué te escogió Dios? Para que tu nombre o el nombre de Cristo sea exaltado a través de ti. Tu nombre no importa, tu reputación no importa. Lo que importa es el nombre de Jesucristo en ti. Eso es lo que debe de importarse. Y entonces verso 10 dice, ellos pues son tus siervos
y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. ¿Qué le está diciendo Nehemías a Moisés? A Dios. Mira, Dios, tú lo rescataste de 400 años de esclavitud de Egipto. Tú lo redimiste, tú los trajiste, son tu pueblo. Dios te está diciendo hoy, tú te traje de una muerte eterna a una vida eterna. Yo te redimí, yo te traje. Y entonces el verso 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, si en el antiguo pacto el arrepentimiento era tan importante, ¿cuánto más hoy que el arrepentimiento por medio de la sangre de Cristo tiene aún más valor? No importa lo que estés pasando, Dios siempre tiene el control. Entonces los muros estaban derribados, las puertas quemadas, todo por desobedecer a Dios. Tus muros están caídos por una simple y sencilla razón: desobedeciste a Dios en cualquier área de tu vida. Tu situación está difícil, estás en afrenta, estás en contienda, estás en pleito, no tienes paz, porque en algún momento no obedeciste la voz de Dios. Ahora bien, para que entiendan lo que voy a explicar, David lo expresa en el Salmo 51 cuando comete la situación más grande de adulterio. Ustedes saben que el Salmo 51 es cuando él llega donde Dios y le dice: perdóname por el adulterio que cometí. Salmo 51, verso 1. Dice: Salmo 51, dice, al salmo principal, después de que llegó de Betsabé, vino Natán profeta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, David está diciendo: soy culpable, yo pequé, yo desobedecí, no cumplí tus mandatos. Y entonces, mire, ¿de dónde sale Salomón? De ese adulterio, de Betsabé. Ahora bien, no vaya a malinterpretar que de un mal, hagamos cosas malas para que Dios haga cosas buenas. No. O sea, el tremendo precio que pagó David fue tremendo, ¿verdad? Vamos, verso 10 dice, saltamos al verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero quiero llegar al verso 17, dice, y David expresa toda su culpa y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ojo con el verso 18, dice: haz bien tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Ahora bien, en los tiempos de David, ¿el pueblo había sido cautivo? No. ¿Los muros de Jerusalén estaban derribados? No. Y entonces David, ¿a qué se refería? A los muros de dentro de su corazón, su nueva Jerusalén. Entonces los muros no significan 4 paredes, sino que estoy hablando en lo espiritual. ¿Me están entendiendo? ¿Y saben qué significa la palabra muro? La palabra muro significa unidad, unir. Por eso es que cuando lleguemos a la nueva Jerusalén, seremos uno solo en unidad con Cristo. Por eso es que somos la nueva Jerusalén. Vamos, entonces, para que quede más claro esto, para que quede más claro, Proverbios capítulo 25, verso 28. Es que es bonito escuchar
la historia de Nehemías y dice, sí, pero eso fue en lo real, pero quiero llevarlos a lo espiritual. Proverbios 25, verso 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué está diciendo ahí? Que cuando los muros no están edificados, mi espíritu no tiene rienda. Se va para donde quiere, habla lo que quiere, piensa lo que quiere, hace lo que quiere. No le importa la palabra, no le importa el someterse a la obediencia, no le interesa nada. Como espíritu no tiene rienda. ¿Estamos bien? Entonces, hay muros espirituales y muros morales que hay que construir. ¿Quiénes quieren ser la esposa del Cordero? Amén. ¿Y quiénes quieren ser salvos? Amén, sí, amén, pero quiero ser más que salvo. Por eso me encantó la alabanza al final. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, brillante y resplandeciente. Eso solo lo tendrá la esposa. Aquellos que edifiquen los muros y ser uno con el Señor. Vamos. Entonces, el pueblo de Israel se alejó de Dios y los caldeos les vinieron y les derribaron los muros. ¿Estamos? Entonces, si nos portamos mal, los muros son derribados, pero si nos volvemos al Señor, los muros son restaurados. Sencillo, ¿no? Diga el que tiene la par, esto está sencillo, esto es simple, solo es arrepentirnos. Entonces, hemos leído que Nehemías se humilló, Nehemías oró y Nehemías dijo, ok, si este es el tiempo de terminar el proceso, yo voy a ir donde el rey. Y le voy a pedir cartas al rey para que mande a los otros reinados de las otras provincias para que cuando yo pase no tenga problema y haya gracia delante de los ojos del rey. ¿Sí? Y entonces dice que Nehemías fue y el rey le dio la autoridad y le dio cartas para que avanzara sin ningún problema. Cuando es tiempo de salir del proceso, habrá una gracia en tu vida. Cuando es tiempo de que el proceso se terminó, es porque Dios dijo, ya aprendió la lección. Ya no murmura, ya no se queja. Es tiempo de levantar el tabernáculo y avanzar. Qué lindo, ¿no? Entonces, ya era el tiempo para edificar. Por lo tanto, encontraron gracia. Diga, ha llegado mi tiempo. Y la forma de llegar mi tiempo solo es arrepentirme. Nehemías capítulo 2 verso 11. Nehemías capítulo 2 verso 11. Del 11, vamos a leer del 11 al 16. Dice, ok. Entonces Nehemías salió, vamos, ahorita lo voy a contar como una historia. Nehemías salió de Babilonia, del estado cómodo en que estaba Nehemías, ¿sí? Y entonces dice, llegué pues a Jerusalén y estuve ahí 3 días. Llegó Nehemías a Jerusalén y estuvo 3 días. Verso 12 dice, levánteme de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había bestia conmigo, excepto la cabalgadura en la que cabalgaba. Ok, mire qué tremendo, déjemelo ahí. Mire qué tremendo esto. ¿Dónde se levanta? En la noche. ¿De a dónde Dios te manda a levantarte? De la oscuridad. En medio de esa dificultad, en medio de esa situación que no parece tener salida, que crees que el mundo se te viene encima, en medio de esa circunstancia es cuando tú decides levantarte. Y dice, me levanté de noche y unos pocos varones conmigo, y no lo declaré a muchos. ¿Qué significa? Hoy somos buenos para hablar y malos para hacer lo que hablamos.
hoy sí me comprometo, pastor. Hoy sí lo hago. Le prometo que, y no es a mí, ¿verdad? O sea, estoy hablando, ejemplo, hoy sí, no va a volver a pasar. Es que hoy sí, bueno para hablar, poco para hacer. Nehemías entonces dijo, no, yo no voy a hablar, mejor voy a hacer. Y no se lo voy a declarar a nadie. Y dice, mire, y entonces, y dice, no había bestia, no había caballo, excepto mi cabalgadura con la que yo cabalgaba. Cabalgadura significa caballo. ¿Qué es lo que tenía Nehemías entonces para cabalgar? La fe. Me encanta. La fe. Cuando tú tienes fe, no importa la oscuridad que te abrace, tú tienes tu caballo de fe, que tienes que convertirlo a un color que, eso no se los he enseñado, ¿verdad? A un color blanco. Porque cuando vendrás como la esposa del Cordero, tu color de caballo tiene que ser blanco. Hay color de caballo negro, bermejo, pero la esposa es blanco. Nehemías tenía fe y dijo, ciertamente no tengo nada más que mi fe. Verso 13, y dice, y salí de noche, ¿por dónde? No salió por una montaña, no salió con un orgullo, no salió con una altivez, no salió con una soberbia, no salió prepotente. Ya van a ver lo que va a pasar. Es que no saben con quién se han metido. No. Dijo, y voy a salir por la puerta del valle. Valle de sombra de muerte. Y dice, y después ¿a dónde pasó? A la fuente del dragón. Hay tanto para explicar acá, pero quiero avanzar. Y dice, y después a la puerta del muladar. ¿Qué significa la puerta del muladar? La puerta del muladar en la Nueva Jerusalén era por donde sacaban la basura. Cuando Jesús fue para crucificarlo, lo sacaron por la puerta del muladar como una basura. En esa ciudad habían 12 puertas y una puerta se llamaba la puerta de la basura, que es donde todos los desperdicios sacaban de la ciudad, los sacaban por esa puerta. Esa misma puerta salió Jesús como una basura para los hombres que lo crucificaron. Entonces dice, y salí por el dragón y la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas del fuego. Verso 14 dice, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasara la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente de noche y consideré el muro, y regresando entré por el valle y volvíme. Verso 16, y dice, y no sabían los magistrados dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había yo declarado a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y magistrados, ni a los demás que hacían la obra. ¿Por qué? Porque el único que debe de saber cómo está tu vida no es tu amigo, tu compañera, tu compañero, tu familia. Eres tú mismo que debes verte para adentro. ¿Cómo están mis muros?
pastor, profeta, ore por mí. A ver qué me dice el Señor, cómo estoy. A ver qué tiene el Señor para mí. Si usted está en desobediencia, sus muros están caídos. Y puede venir el profeta más ungido del mundo. No creo terminar lo que hoy voy a empezar, lo que ahí empecé. Pero en los muros, en la edificación de los muros, habrá profecía falsa que te desalentará. Entonces, el único que debe reconocer cómo estás no es tu pareja, eres tú mismo. Mirarte la basura que somos, el desperdicio que somos, el dragón que nos ataca, que un problema chiquitito lo magnifico. ¿Qué significa dragón? Enlongamiento. Que algo chiquitito lo estiro. Entonces, Nehemías dijo: tengo un proceso grande. Me están quitando la casa. Me están persiguiendo. Tengo problemas con mi esposa. Tengo problemas con mis hijos. Tengo problemas financieros. Imagínense todos los problemas. Noche. Valle. ¿Y qué dijo Nehemías? Señor, aquí es donde yo elijo levantarme. Por elección propia. Voy a levantarme. Pero Nehemías, ¿qué hizo primero? Un recorrido a sus muros, un recorrido a su Jerusalén, un recorrido a todo él, para darse cuenta dónde estaban las faltas para poder atacar y para poder corregir. Hoy en día queremos que mis muros sean restaurados, pero sigo siendo el mismo necio. Hoy quiero que mis muros sigan restaurando, pero sigo comportándome de igual forma. Hoy quiero que mi situación cambie, que quiero tener el milagro de mi vida, que quiero una sorpresa de Dios, pero sigo siendo lo mismo. No reconozco quién soy, no reconozco lo que he hecho, no me arrepiento, no pido perdón, no me humillo, antes bien soberbio. Es que otra no me la vuelve a hacer. Es que se equivocó. Creen que soy el mismo de antes. No. Y se va a dar cuenta quién soy yo. Usted no es nada, usted es un basura todavía. Perdone que se lo diga. Ay, Dios, espero que venga el próximo domingo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque Dios lo único que quiere es restaurar los muros. Pero Él no lo puede hacer solo. Necesita que tú tomes la decisión. Que hoy yo diga: Padre, perdóname. Y me encanta lo que dije, lo que dice la palabra, lo que dijo Pablo. Hoy la circuncisión soy yo. Los que sirvo en el Espíritu, en Cristo. Que ya no confío más en la carne. Porque si yo confío en la carne, ustedes creen, dijo Pablo, que yo no confío en la carne. Les voy a decir por qué yo puedo confiar en la carne. Y les dijo: ¿saben qué? Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, ese tipo tenía todos los títulos. Y dijo: en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la ley terrenal, irreprensible. Pero todo eso lo estimo por basura, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Es que no puedo, pastor, dejar esto porque mire, es mi reputación, es mi nombre. Tu nombre no vale nada. El único nombre que vale
es el de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el único nombre que vale. No hay otro nombre. Y entonces, Nehemías vio su estado fatídico. Yo siempre cuando salgo de aquí les digo: Dios, la próxima vez voy a predicar 40, 50 minutos. Pues no puedo, mano, no puedo. Pero es que me gusta darle la base y darles todo el mapa, porque si no, siento como que me como la pizza pero no tomo fresco. Entonces no está completo. Perdónenme, verdad, de verdad, perdónenme, pero quiero enseñarles algo verdadero. Entonces regálenme unos 20 minutos más, please, por favor, para terminar. Entonces, mire qué tremendo. Estando en las cosas o en la situación en que estamos, en el estado en que estamos, yo solo tengo dos opciones. La número uno es dejar que Leviatán. ¿Qué significa Leviatán? Avergonzador, pero vamos a la palabra específica. ¿Qué significa Leviatán? Sí, es avergonzador, pero ¿qué significa Leviatán? Lo expliqué el domingo pasado. Discúlpenme los que estemos en Facebook Live y todo eso, pero estoy pasando una clase y aquí también un examen. ¿Qué significa Leviatán? Díganmelo, lo tienen. Sí, es el avergonzador. Pero ¿qué significa la palabra Leviatán? No. Lo dije, en Job está, capítulo 41. Significa unidad. Y entonces, ¿qué hace Leviatán? Une mis ojos a sus ojos. Une mi boca a su boca. Y número 3, hace que me tenga en un círculo vicioso. Estudien, Cristo viene pronto. ¿Y por qué les digo que estudien? Porque cuando usted va a orar, ore con la palabra, no ore con sentimientos. Ore con los dabarines, que es la palabra. Amén. Búsquenlo en Strong, significa unidad. Entonces tengo dos cosas cuando estoy en un proceso. Número 1, o dejo que mi problema me una a los ojos de Leviatán, a la boca de Leviatán, a estar en un círculo vicioso pidiendo perdón todos los días. Porque cuando me uno a los ojos de Leviatán, ¿qué voy a ver? Mi problema no tiene salida. No hay quien me pueda salvar, ni el chapulín colorado. Miro todo lo peor. Miro que me quitan esto. Miro que pierdo mi familia. Miro que me aíslan de todo. Miro y un pánico y se viene el Leviatán porque empiezo a ver con sus ojos. Y cuando miro con mis ojos, empiezo a decretar con mi boca. Cuando estoy unido al Leviatán. Y tal vez te lleguen a decir, tal vez Dios te dice, mira, vas a salir de esto. Y vos con la boca, no creo. Es imposible. No puede ser. No lo voy a lograr. No puedo. Porque estás unido a la boca Leviatán. Entonces tenemos dos cosas. O me uno a los ojos y boca de Leviatán. O número 2, me uno a los ojos, a la boca y a todo mi cuerpo a Cristo mi Señor. Decide y elige. ¿Cómo decides levantarte? ¿Con lo que Leviatán quiere? ¿O con lo que Cristo quiere? Escoge.
¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? Pero hoy Satanás nos mira y nos dice: oh, es que mi pecado es tan grande que no puedo recibir el perdón de Dios. Es que con todo lo que yo he hecho no tiene perdón. Y entonces empiezo a demeritar la sangre de Cristo. Empiezo a hacer que la sangre de Cristo no tiene poder. Segunda preguntita, perdónenme los que están en radio y Facebook, también va para ustedes si escuchan. ¿Cuál es el enemigo de Leviatán? La sangre de Cristo. Entonces, Leviatán lo que detesta, no lo detesta usted, amada. Usted solo es un instrumento de Leviatán. Lo que detesta Leviatán es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando murió y derramó su sangre. Así que usted siéntase gozoso. Entonces, ¿cuántas veces he dicho no lo puedo hacer? O un vicio, no lo puedo dejar, pastor. Mire, es que por más que quiera, no puedo. ¿Cuántos alcohólicos han escuchado eso? Es que no puedo, es que de verdad que es imposible. Y entonces lo camuflajan, como dicen: no, pastor, es que esto es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Mentira del diablo. Espíritus inmundos son los que son. ¿Por qué? Porque se dejan confesar con la boca de Leviatán. Voy a quedarme con este versículo y voy a hacer un pausa por 7 días y voy a terminar el otro domingo, no se lo pierda. Nehemías capítulo 2 verso 17, suba alabanza. Nehemías capítulo 2 verso 17. Dice, verso 17 dice: les dije pues. ¿Quién les dijo? Nehemías. Les dije, vosotros veis, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Número 1 es reconocer la condición nefasta que estamos. Y dice que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y entonces dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y la palabra oprobio, ¿cuál es? El avergonzador. Les dijo: miren, pueblo, verdaderamente estamos mal. Pero yo les digo hoy, dice el Espíritu de Dios, vengan, edifiquen el muro. ¿Qué significa Nehemías? O la figura consuelo de Jehová. ¿Qué significa? Espíritu de Dios. Y entonces el Espíritu Santo se paró en medio de aquel pueblo de Israel y dijo: vengan, despierten, es hora de levantarnos, es hora de edificar, es hora de construir. Los muros están caídos, pero me encanta cuando dice esto: y no seamos más en oprobio.